Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Vamos con el segundo capítulo que dedicaré a Julio César. Bueno, que este sea el segundo y además el último lo digo con algunos matices. Luego lo explicaré. Pero por el momento nos quedamos que en el primer episodio dejamos montado el primer triunvirato, aquel reparto de poder entre los tres grandes hombres de Roma en el momento: Craso, Pompeyo y el mismo Julio César. Se reparten prebendas, se reparten cargos y, entre otras cosas, vamos a lo que nos interesa ahora, que es que a Julio César le toca la Galia Comata, que traducido literalmente es algo así como la Galia Melenuda. Quiere decir la Galia de los hombres con el pelo largo, los bárbaros, los que están todavía por civilizar. Es un territorio por pacificar. Entre los romanos, decir que un territorio está por pacificar quiere decir que está todavía por conquistar, por acabar de dominar. Así que se le ofrece la oportunidad de campaña militar. Ya sabéis que también se le habían asignado 4 legiones. Y era importante la campaña militar, y tanto, porque era la forma de ganar riqueza mediante el botín, ganar prestigio militar, muy importante en Roma, y ganar clientela entre los jefes derrotados, entre los jefes aliados y, muy importante, con una buena retahíla de soldados veteranos agradecidos que siempre estarían a su lado. Consciente de que era importante, como lo diríamos hoy en día, ser dueño del relato, él mismo se aseguró de que sus hazañas estuviesen bien presentadas y escribió La Guerra de las Galias, donde narra toda su campaña militar. Un monumento literario de primer orden, porque escribía muy bien, pero también de un monumento a la propaganda política. Pero claro, para intervenir militarmente y usar sus legiones necesitaba una excusa legal, lo que se llama un casus belli, un caso de guerra, y le aparecieron varios. Por un lado, los helvecios. Sabéis que Suiza también se llama la Federación Helvética de los helvecios. Eran los pueblos tradicionales de las montañas de lo que hoy es Suiza. Y claro, digamos que en aquella época donde la riqueza era sobre todo agrícola y ganadera, pues hombre, unos valles montañosos no es la zona más agradable para vivir ni más rica. Y un poquito más al suroeste tenían el maravilloso Valle del Ródano, que era una tentación para ella. Y dice, ¿por qué no nos vamos de nuestros angostos valles montañosos y nos asentamos en esta rica zona agrícola? Vamos a conquistarla. Pero ¿qué ocurría? Que los pueblos establecidos en el Valle del Ródano eran en su mayoría aliados de Roma, y Roma siempre ayuda a sus amigos. Además, tenían que pasar por territorios dominados directamente por la República Romana, por territorios propiamente romanos. Y eso pues era excusa más que suficiente. Así que ahí intervino Julio César y los hizo volver a sus montañas. Y un poquito más al norte se le ofreció otra oportunidad de intervención. Esta vez eran unos germanos, unos pueblos germánicos del otro lado del Rin, que las tenían tiesas con los eduos. Pero los eduos eran aliados de Roma, así que César tenía otra excusa para intervenir. Los puso en fuga a estos suevos y no se conformó con que pasasen a su territorio, sino que los persiguió al otro lado del Rin. Y para perseguirlos, pues no se le ocurrió otra cosa que construir un puente así sobre la marcha, una muestra de ingeniería militar de primer orden. Eso también daba prestigio y es bueno apuntarlo. Mira, soy capaz de construir un puente sobre el río Rin, que es un río respetable, no es un tema baladía crear ahí un puente. Además tenía otro efecto psicológico, le daba el mensaje a estos pueblos germánicos de cuidado, que cuando me dé la gana cruzo el río y os persigo, nada me detiene. Por cierto, cuando acabó su incursión al otro lado del río Rin, destruyó el puente, lógicamente. Más adelante, por la zona más al norte, se le rebelaron los belgas. Bélgica aún tiene el nombre de esta zona, pero bueno, los belgas eran una serie de tribus que se le rebelaron, no les gustaba nada ver a
a las legiones romanas por la zona. Dice, estos al final vamos a recibir nosotros, pero bueno, también los que recibieron efectivamente fueron ellos, provocaron a los romanos y le dieron otra excusa para conseguir más victorias. Y más todavía, aún hay más, ya se ve que era un territorio belicoso. Gente de lo que habitaba lo que hoy es Normandía y Bretaña, Armórica, se llamaba entonces, sobre todo la tribu de los venetos, también se rebelaron contra la injerencia romana. Y, por supuesto, César los derrotó. Es más, los derrotó también en el mar, porque estos venetos dominaban la navegación por el Golfo de Vizcaya, que es el mar que hay entre las costas de Francia y la cornisa cantábrica y vasca, y sobre todo el Canal de la Mancha. Tenía unos grandes barcos de vela, porque lo propio para andar por estas zonas es la vela. Pero los romanos, en este caso Julio César, pues en otro alarde técnico construyó una flota a la romana, es decir, galeras de remos, básicamente, más rápidas, pero menos hábiles para largas travesías en mar abierto, en el mar Atlántico, pero que le fueron muy eficaces a la hora de enfrentarse con estas grandes naves. Armados de unas grandes guadañas largas, colocadas al final de unos grandes mástiles de madera, consiguieron romper las velas, las ataduras de las velas y desarbolar a toda la flota de los vénetos, de manera que ya no dominaban para nada ni el Golfo de Vizcaya y sobre todo no dominaban para nada ya el Canal de la Mancha. ¿Y qué es lo que separa el Canal de la Mancha? Pues separa el territorio de Francia de lo que es Gran Bretaña, entonces llamada Britania. A todo esto hay que decirle que a Julio César se le prolongó el mandato, que era inicialmente de 5 años. Así que, viendo que después de sus sucesivas victorias Julio César consideraba que tenía el territorio de las Galias pacificado y que al otro lado había nuevas tierras que eran el confín del mundo conocido por los romanos, pues César se decidió a incursionar en Britania, en las Islas Británicas, en lo que hoy es Inglaterra, y en el 55 a.C. pues tuvo una primera toma de contacto. Se retiró y al año siguiente volvió con más fuerzas y hizo una penetración hasta el valle del Támesis. Ya os he dicho que no puedo profundizar en cada uno de los aspectos de la guerra. Parece ser que no le fue del todo bien la campaña, pero salvó los muebles in extremis y pudo escribir que había llegado al confín del mundo. Y aquí hago un paréntesis. Siempre Julio César tenía una gran visión política. Era un militar eficaz. Por mucha propaganda que hagas, si haces las cosas mal, todo se acaba sabiendo. Pero digamos que posiblemente este movimiento de pasar el Canal de la Mancha y adentrarse en Britania, que realmente era una tierra poco atractiva, lo importante, lo rico y lo que valía la pena estaba al otro lado del canal, que eran las Galias, que era una tierra realmente rica, pues cabe pensar que lo hizo simplemente por el hecho de decir que he llegado al confín del mundo. ¿Y eso a quién nos remite? Pues nos remite a Alejandro Magno, que llegó al confín del mundo pero por el otro lado. ¿Daos cuenta cuál era lo que tenía en mente Julio César? Decir, yo he llegado al fin del mundo. Si yo mando, llegaré al fin del mundo si hace falta. Si yo mando, pasaré el Rin y castigaré a los germanos. Por cierto, también tiene su vertiente propagandista. ¿Os acordáis de Cayo Mario, su tío, que defendió a Roma de las tribus germánicas, les fue a derrotar en su propio territorio? Pues él había emulado a Mario, se había puesto a su mismo nivel. Bueno, pues esta campaña incierta en Britania, que un poco más y le sale mal la campaña misma, porque, bueno, tuvo una retirada honrosa, no tuvo una derrota, volvió, pero ¿qué ocurrió? Que los territorios que él se pensaba pacificados no estaban tan pacificados como él creía. Y aprovechando su ausencia, las distintas tribus galas, que decir que los galos eran celtas, los celtas en
el territorio de lo que hoy es Francia y el norte de Italia, la Galia Cisalpina, recibían el nombre de galos. Bueno, pues estos galos se habían habían empezado a conspirar y a ponerse de acuerdo entre sí. ¿Y por qué estaban tan picados? Hombre, primero porque eran celosos de su libertad. Y segundo, porque César, vamos a ver, ejército en campaña. Tienes a miles de hombres viviendo del territorio. Porque la logística hoy en día es un problema, lo estamos viendo en guerras recientes. Imaginaos lo que sería en el año 70 a.C. ¿De qué comían los legionarios? De lo que encontraban. O sea, de las cosechas que iban recogiendo a medida que pasaban. De las cosechas de los habitantes de la zona. Digamos que eran unos comensales un poco incómodos. Además tenían otras necesidades que también las satisfacían, de todo tipo, que las satisfacían a costa de la población indígena, por decirlo de una manera. Y claro, Julio César pues podía evitar desmanes hasta cierto punto, porque tenía que tener contentos a sus soldados. Digamos que había sembrado el descontento. De manera que cuando volvió de Britania, en el año 55, después de su segunda incursión, se encontró de que todos los galos, o la mayor parte de los galos, se habían unido bajo el mando de el jefe de los arvernos, Vercingetorix. Estamos en el año 52. Y se alzaron en armas. Habían pasado 8 años de campaña por las Galias y ahora resulta que todo, en cierto modo, se venía abajo y volvía a empezar de cero. Porque este sí que era un enemigo imponente. Porque no se trataba de vencer una tribu desde otras. Estaban todas en pie de guerra. Y con un solo líder, que además era muy eficaz. Era un momento realmente difícil. Podía irse todo al garete. Si triunfaba la rebelión, no solo perdería su prestigio, no solo perdería las Galías, sino que, atención, y esto pesaba mucho en la memoria de Roma. ¿Os acordáis de bueno, si hubiese seguido mis programas antiguos, pero bueno, seguro que sois hombres cultos y sabéis que varios siglos antes hubo la invasión gala de Roma, aquello de Vae Victis, con saqueo de Roma incluido. ¿De quién? De los galos. Pues una vez derrotado Julio César, no solo perdería su prestigio, su territorio y posiblemente la vida, sino que la misma Roma estaría en peligro. Podían pasar al Valle del Po y es que aquello podía acabar en catástrofe. Así que la situación era muy apurada. Él, que se pensaba que lo tenía todo solucionado. Y aquí sí que viene una guerra de poder a poder, porque Vercingetorix era alguien importante. Pero César no se amilanaba, así que fue a por él. Intenta capturarlo en Gergovia, pero fracasa. Por primera vez Julio César pierde una batalla. Es derrotado. Y ahora que está un poco trastabillado y que no sabe muy bien qué hacer, porque después de encajar una derrota no es fácil, pues resulta que los galos, Vercingetorix, dice: ahora es la mía, voy a por ti. Y trata de capturar a Julio César, darle el golpe definitivo, pero no lo consigue. Julio César huye. Están empatados. ¿Y qué hace Vercingetorix? Se retira a Alesia, una ciudad muy bien fortificada en un alto, y espera pacientemente que llegue Julio César. Sabe que le va a poner un cerco. Y efectivamente, allá va Julio César y rodea la ciudad con una muralla, como era habitual. Los romanos eran expertos en cercos, habían aprendido la poliorcética, qué palabrita, ¿verdad? Que es la ciencia del asedio. Y allí, pues Julio César empieza el asedio. ¿Pero qué ocurre? Están metidos en lo más profundo del territorio enemigo, muy lejos de sus líneas de aprovisionamiento, de las tribus aliadas, y era una imprudencia. ¿Y en qué confía Vercingetorix? Él sabe que con las tropas que le quedan no puede salir a campo abierto a enfrentarse con Julio César, pero sabe que entre sus amigos
suman muchos efectivos. Por lo tanto, se trata de aguantar ahí, dar el aviso, que vengan a levantar el cerco, y con la aplastante mayoría de galos que vendrían en camino, pues digamos que Julio César se vería entre dos fuegos, los que salen de la ciudad y la multitud que viene contra él de toda la Galia. De hecho, le llega un mensaje cuando hace una empalizada para rodear con un foso incluido para rodear la ciudad de Alesia. Y mientras está en estas tareas, otra vez la ingeniería militar impresionante, construye máquinas de asedio, una empalizada. Bueno, yo creo que no dejó un bosque sano en varios kilómetros a la redonda, pero ahí estaban. Bueno, pues resulta que le llega el mensaje que cientos de miles de galos se dirigen contra él. Lo lógico es, no tengo nada que hacer, no tengo abastecimientos asegurados, son muchos más que yo, mejor nos vamos y una honrosa huida, o no sé si honrosa, pero es lo más prudente. Pero no, Julio César, contra toda lógica, se queda ahí y manda, en otro alarde de ingenio y de decisión, manda a sus legionarios construir un muro alrededor de las tropas romanas. Es decir, estaba la ciudad de Alesia, un muro para rodear la ciudad de Alesia, una empalizada, y monta otra empalizada alrededor del campamento romano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegan los cientos de miles de galos, se encuentran con que hay una muralla construida por los romanos. Estos no se lo esperan, les deja con el pie cambiado, no saben qué hacer. Los galos no tenían ni experiencia ni capacidad para los asedios, y resulta que tenían que asediar a los que estaban asediando. Era una cosa demencial, los dejó perplejos. Y entonces, en un golpe de audacia, Julio César hace una salida y derrota al contingente galo y lo pone y lo hace huir, de tal manera que ya solo queda él frente a Vercingetorix. Vercingetorix intenta aguantar, pero se da cuenta que aquel asedio no tiene sentido, que lo único que va a conseguir es que la gente vaya muriendo poco a poco. Bueno, la cuestión es que un día se decide a salir, él sale con su caballo y se presenta en el campamento de Julio César. Llegas, desmonta, se sienta en el suelo y no dice nada, y al cabo de un buen rato ya los romanos entienden lo que quiere decir. Me rindo con la condición, y aquí me tenéis, con la condición de que levantéis el cerco y no hagáis pasar las de Caín a la población que está ahí encerrada. Bueno, la cuestión es que lo llevan prisionero a Roma, ahí queda en un calabozo, esperando a que vuelva Julio César para la procesión del triunfo. ¿Os acordáis? El triunfo es la procesión en que por la vía triunfal, en que llegaba el general que había ganado nuevas tierras para Roma, nuevas victorias, y entre otras cosas lo que hacía era pasear detrás de su carro a los jefes vencidos. Ahí estaba esperando su momento. Llegaría Julio César y le diría: sal fuera, que vas a andar detrás de mi carro de vencedor. En teoría iba a ser dentro de poco, pero tardaron 5 años en ocurrir estas cosas. ¿Por qué tardaron 5 años? Porque pasaban más cosas, y ahora las vamos a ver, porque os acordáis que esto estaba mandado por un triunvirato. ¿Qué hacían los otros 2 triunviros? Bueno, por un lado estaba Craso, el hombre más rico de Roma, que además había obtenido, una provincia. Julio César, pues no podía ser menos, él dice que obtiene la provincia que a él le gusta, que es la Galia, porque tiene muchas riquezas. Pero vamos a ver, vamos a ser claros, la provincia buena era la que le habían asignado a Craso. Era Siria, era muy rica, y además estaba fronteriza con el Imperio Parto. El Imperio Parto era un imperio que podía hacer sombra al Imperio Romano, era el imperio potente de la época. La única creación política que se podía equiparar a Roma. Por lo tanto, no era lo mismo vencer a los partos, aunque no los conquistases del todo, pero vencerles en una batalla decisiva y mantenerlos a raya y hacerles retroceder, daba mucho más prestigio que conquistar las Galias. Y ahí estaba Craso. Bueno, Craso, había tenido sus éxitos militares, por ejemplo, contra los esclavos rebeldes de Espartaco, pero aquí esto le vino un poquito grande.
Dicho bueno, de una manera fina. Quizás no tenía, quizás no tenía el genio militar de César ni de Pompeyo. Pompeyo era otro gran militar. Total, que armó una gran batalla, un gran encuentro que iba a ser decisivo, un choque de trenes entre las dos grandes potencias del mundo, bueno, por lo menos del mundo occidental de aquel entonces. No había nadie más potente que estos dos imperios, el Imperio Parto y el Imperio Romano. Fue con sus legiones, básicamente infantería pesada, a enfrentarse con el ejército del Imperio de los Partos. El Imperio de los Partos, ocupaba lo que es Irán, Irak, el Cáucaso, buena parte del Cáucaso, estaba ahí fronterizo con Siria, y la batalla fue en Carras. Dos grandes ejércitos enfrentados. Y este es el típico episodio que da para un capítulo en sí mismo, así que os lo voy a resumir muy, muy rápidamente. La batalla fue un desastre para los romanos. Los partos usaron una táctica de caballería, ataque, hostigando a la infantería. Cuando la infantería reaccionaba, se retiraban. Si hacía falta, mandaban unos catafractos, que era una caballería pesada, imponente, acorazada prácticamente, con lo cual diezmaban más a los legionarios romanos, que no tenían capacidad de reacción. O sea, digamos que fue una batalla en la que Craso no supo reaccionar, pero la cosa estaba más o menos equilibrada, o podía haber sido una derrota honrosa y no definitiva, pero ocurrió que en el fragor de la batalla murió el hijo de Craso, que estaba acompañándole, y en ese momento Craso se vino abajo y ya no fue capaz de continuar dirigiendo la batalla con la cabeza clara. ¿Y qué ocurrió? Pues que el desastre fue total. Muchas legiones fueron aniquiladas y los supervivientes fueron tomados prisioneros. Y fue tomado prisionero el mismo Craso. Y cuando llegó el general Parto, lo hizo traer a su presencia delante de todos sus soldados, y le dijo: hombre, tú eres Craso, el rico, eres muy rico, ¿verdad? Pues vas a tener una muerte adecuada para tu situación. ¿Y qué es lo que hizo? Mandó fundir oro, mucho oro, en una olla adecuada para ello, y cuando ya estaba totalmente líquido, le abrió la boca y lo mató haciéndole tragar oro líquido. Mira, ¿para qué te sirve el oro? Esa fue la terrible muerte de Craso. Y ya os digo que esto da para mucho, porque esas famosas legiones capturadas o esos prisioneros romanos acabaron yendo al corazón del Imperio Parto en medio de Asia, y acabaron haciendo trabajos forzados, construyendo nuevas obras públicas. Y aquí ya entramos en el terreno de la leyenda. Algunos pues llegaron hasta China, y allí pues llegaron a combatir para el Imperio Chino, enseñándoles técnicas nuevas. Y hay un pueblo en China que se dice descendiente de los romanos. No sé si habéis oído algo de esto. Pero bueno, eso parece que es más linda que otra cosa, pero es bonito. Pero eso para otro programa. Bueno, ya vemos que Craso ya está laminado. Ya no hay un triunvirato, porque solo quedan dos. Todo esto mientras Julio César estaba en las Galias. Y en Farsalia tuvo lugar una batalla que parecía que iba a ser decisiva contra Pompeyo y sus aliados, que habían reclutado de una manera poco precipitada tropas sin ninguna preparación, que se enfrentaron a los veteranos y a las tropas reclutadas por César. Y hay que decir que César era un líder nato. Sus hombres le seguían hasta el fin del mundo. Bueno, y aquí voy a dar dos retazos, ¿no? Digamos que era un hombre que sabía en cada momento cómo comportarse. Era la típica persona que cuando estaba con la, digamos, jet set de Roma, con los patricios, era capaz de ir a la última moda, se depilaba. ¿Os imagináis? Pues sí, se depilaba, era un metrosexual, le llamaríamos hoy. Aparte de un playboy, era un tipo que sabía, elegantón, refinado. Pero cuando estaba en campaña era todo lo contrario. Evidentemente se llegaba todos los pelos de las piernas, como todos los soldadotes. Comía con los soldados el mismo rancho, sabía compadrear con sus oficiales, gastarles bromas. Sabía modular muy bien, era un líder adecuado. Además, sus habilidades militares eran
evidentes. Sabía conducir hombres, sabía llevarlos a la victoria, sabía en cada momento lo que tenía que hacer. Bueno, la cuestión es, Farsalia fue un triunfo de Julio César. Otra batalla que habría que pormenorizar, y murieron muchos senadores, pero el que consiguió huir fue Pompeyo. ¿Y a dónde fue Pompeyo? Pues a otro de sus reinos clientes, que eran Egipto. Y ahí en Egipto, pues intentó conseguir apoyos. Pero Egipto era en aquel momento un lugar un poco de arenas movedizas. Habían dos faraones muy peculiares, porque eran de origen griego, de aquellos que habían fruto de las conquistas de Alejandro Magno y todo esto. Uno de ellos se llamaba Cleopatra y el otro era su hermano, que era un niño de 13 años. Cleopatra era una jovencita, 19 años, su hermano tenía 13, y bueno, su padre los había dejado a los dos como corregentes y como marido y mujer. Era una de las costumbres de aquellos faraones de la época de casarse entre hermanos, pero se odiaban, se llevaban a muerte. Y ahí pretendía encontrar tropas aliadas Pompeyo, pero el hermano de Cleopatra decidió de que el hombre emergente era Julio César y había que congraciarse con él. Y Julio César, imprudentemente, apareció también en Egipto, pero con un puñado de hombres. No era lo más prudente hacer eso, pero parece ser que lo que quería desesperadamente tratar con Pompeyo, de hacer las paces y conseguir un arreglo. Pero bueno, cuando desembarcó, apareció un emisario del faraón, que era el que dominaba la situación, el niñito este de 13 años, que le traía la cabeza de Pompeyo y su sello. Y aquí hay diversidad de opiniones según quien lo cuente. La de Plutarco es que se puso a llorar con mi gran amigo Pompeyo, si yo en el fondo le quería llegar a un acuerdo con él. Desgraciado, ¿por qué me traes la cabeza? Esto es una traición. ¿Cómo le duele a mi corazón? Hay otra versión, coged la que queráis, que es que cuando vio César aquello no dijo ni pío, se puso a examinar la cabeza, se puso a examinar el anillo, el sello, y cuando comprobó que eran ciertos, entonces es cuando empezó a llorar. ¿Y por qué empezó a llorar entonces? Muy sencillo, porque si no se mostraba agradecido, si no lloraba, si no lo aceptaba, resulta que ya no era deudor de aquel faraón. Porque claro, si a ti te traen la cabeza de tu enemigo, luego te van a pedir algo. Y es evidente que lo que te van a pedir es que vayas contra Cleopatra. Bueno, la cuestión es que desairó al faraón, que dominaba la situación, y esto parece muy novelesco y aparece en la película, pero es cierto, apareció Cleopatra metida dentro de un rollo enrollada dentro de una alfombra, se le apareció y decidió apoyar a Cleopatra. Algunos dirán que porque era muy bella, otros lo ponen en duda. La cuestión es que hubo lío entre ellos, incluso tuvieron un hijo. ¿Veis cuántas cosas voy orillando? Pero apoyó netamente a Cleopatra. Pero claro, tampoco era muy prudente. Aquí Julio César le estaba jugando, porque al fin y al cabo había llegado allí a Alejandría con un puñado de hombres y estaba rodeado de egipcios, que ya le miraban mal. Y le salvó de la situación un rey macabeo de los judíos que apareció en su ayuda y levantó el cerco. Sí, parece ser que Julio César se llevaba bien con los judíos y los judíos se tenían mutuo cariño. Salvó la situación, luego vinieron tropas y bueno, acabó apoyando a Cleopatra y todo el rollito este de Cleopatra y Julio César. Y luego Cleopatra y Marco Antonio, pero esto ya es otra historia. Y bueno, pues ya está, muerto Pompeyo, derrotado las tropas contrarias en Farsalia, pues no, aún le dieron más guerra en el norte de África, aún tuvo una batalla cerca de Túnez. Y aún hay más, hubo una última batalla en la península ibérica con los hijos de Pompeyo. O sea, hasta ese momento, hasta esa batalla de Munda, donde realmente Julio César se la volvió a jugar. Él dice que nunca había temido tanto por su vida como en aquella batalla. En Munda, en el Valle del Guadalquivir, no se sabe exactamente dónde está, pues por fin ya se puede decir que había acabado con sus enemigos, le había costado muchísimo.
Llegó a Roma y ahora ya tenía el poder y se dedicó pues a hacer las reformas que tenía en mente. Pero ¿qué ocurría? Que esas reformas implicaban concentrar todo el poder en sus manos. Y claro, los orgullosos senadores romanos no estaban dispuestos a que esto fuese así. Y además, entre ellos, aparte de gente eminentemente práctica y celosa de su poder, había gente también muy idealista. Entre ellos, un tal Bruto. Tú también, Bruto, hijo mío. Es otra de las frases. Y es que este Bruto era un ahijado de Julio César. Ahijado, algunos dicen que era más que ahijado, era un hijo bastardo, pero bueno, ya lo veremos. Ya os estoy prometiendo muchos programas, pero es que cada capítulo de estos merece. Y aquí llega el famoso capítulo de los idos de marzo, pero no vayamos tan deprisa. No pensemos que Julio César solamente era un tipo que quería llegar al poder para vivir bien. No, quería cambiar las instituciones de Roma, quería hacer un sistema que fuese realmente estable. Y se daba cuenta que el antiguo sistema republicano había que reformarlo, pero no acabó de encontrar la vía. En eso estaba mientras iba haciendo muchas cosas, era hiperactivo. Por ejemplo, reformó el calendario. Y esa reforma del calendario duró hasta el 1600 y pico, el calendario juliano, que fue sustituido por el gregoriano. Era un calendario muy lógico porque era de base solar y era el adecuado para las tareas agrícolas. El anterior era lunar, con lo cual siempre había un desfase. Proyectó obras públicas, algunas se hicieron en el siglo XX, como desecar algunas lagunas que hacían cerca de Roma que condenaban a la ciudad al paludismo, vías, una serie de cosas que se continuaron haciendo a lo largo de los siglos. Algunas hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX se acabaron de realizar proyectos que ya Julio César tenía en mente. Y sus reformas institucionales estaban poniéndose más o menos en marcha, muy lentamente, pero claro, le faltaba un pelín de prestigio, o eso él pensaba, y su prestigio vendría, una vez más, ahí está Alejandro Magno en el horizonte. Triunfar donde fracasó Craso. Él pensaría, si a mí me das la oportunidad, yo ahí sí que, yo voy a Siria, yo sí que lo consigo. Y había que conseguir que el Senado le diese las legiones necesarias, lo cual él consideraba que era fácil, porque al fin y al cabo era el hombre fuerte, le diese los medios suficientes para presentarse en Siria a combatir a los partos y hacer una campaña brillante en el Oriente, que esto ya sí que sería el culmen. Ya igualó a Mario, ya llegó al confín occidental, ahora llegaba al confín de Oriente, igual que Alejandro Magno. Ya con esto ya podía tener el prestigio suficiente para acabar su gran reforma del régimen romano. Pero ahí estaba Bruto y otros, no solo Bruto, que decidieron que aquel era un tirano. A Bruto le impresionó mucho durante la batalla que se dio en Túnez, en que fueron derrotadas las tropas romanas, que uno de los hombres más prestigiosos de Roma, Catón el joven, descendiente de aquel Catón que era el defensor del censor Catón, que era el defensor de las esencias de Roma, pues su hijo también lo era. Era el defensor de las esencias de la Roma republicana, de los valores tradicionales. Se acabó suicidando. De una manera muy romana, que era eviscerándose, se apuñalaba en el estómago y tripas fuera. Como hacían los ¿cómo se llama esto? Los japoneses, los samuráis, el supaku creo que se llaman. Pues de la misma manera y por las mismas razones, por una cuestión de honor. Bueno, pues esto en los muy tradicionalistas y muy idealistas caló muy hondo. Y Bruto, pese a que era el ahijado de César, y algunos dicen que hasta su hijo, pues no lo pudo aguantar. Estaba en juego el honor de la República, las tradiciones, y planificaron un asesinato, las famosas 30 y pico de puñaladas. Y aquí, bueno, el episodio de los idos de marzo, ¿verdad? El 15 de marzo, dicen la profecía, no vayas, cuidado con los idos de marzo, no vayas ahora al Senado, sí, tengo que ir a que me aprueben pues mi campaña y tal. Él no hizo caso a las premoniciones, y allí le esperaban los conspiradores y lo apuñalaron. Y aquí acabó César. Dice, aquí acabamos. Bueno, déjame que haga un breve epílogo.
Y una vez estaba muerto, hemos matado al tirano, ahora la gente nos aclamará. Realmente, César, que siempre había sido un hombre muy popular, porque ya os he dicho que cuando fue edil montó unos juegos impresionantes, la gente le quería, sus soldados daban testimoniaban maravillas, su autopropaganda, era un gran conquistador, bueno, etcétera, etcétera, un hombre popular. Cuando ejerció el mando empezó a declinar un poco su popularidad, pero cuando se enteraron del asesinato la gente reaccionó de una manera inesperada para los que se creían que eran como unos tiranicidas, pues que la gente se dolió y empezó a indignarse contra los asesinos. Y en ese momento Marco Antonio, que estaba escondido y era la mano derecha de Julio César, decidió salir. Él se veía a sí mismo como el heredero, porque estaba por ahí el testamento de Julio César, y arengó a las gentes. Y entonces, digamos que se pusieron todos de parte de Marco Antonio, y los enemigos de Julio César, que se pensaban que habían triunfado, tuvieron que huir. Pero, y esto ya no lo cuento, ya no lo voy a contar con detalle, ni con detalle, ni sin detalle, simplemente lo anuncio, aquel testamento tenía sorpresa. Y la sorpresa es que el heredero de Julio César no iba a ser Marco Antonio, como todo el mundo pensaba, y como el propio Marco Antonio pensaba, sino un sobrino nieto que se llamaba Octavio. Y Octavio, que con el tiempo acabaría llamándose Augusto, ese sí llevó a cabo la reforma política que había añorado César, y creó una nueva Roma con un nuevo régimen, el imperio. Pero eso ya para otro capítulo. Y lo que pasó con Marco Antonio y Cleopatra y estas cosas tan novelescas, también para el próximo capítulo. Y hasta aquí la historia, el esbozo de la historia de Roma. Y os digo que le dedicaré más episodios a capítulos concretos de esta historia, que lo merecen. Las campañas de las Galias, por ejemplo, el cerco de Alesia merece un capítulo por sí mismo. Lo del paso de Rubicón, lo de Craso, lo del triunviro y sus batallas en Carras, todas estas cosas merecen capítulos aparte. Pero por lo menos ya hemos encuadrado al personaje y a su época. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 ya hemos acabado. Si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta pronto.